Dios en Marcos capítulo 7, versículos del 9 al 13. Dice así: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Estas palabras del Señor Jesús fueron dichas a unos fariseos y algunos escribas que cuestionaron al Señor Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Se trataba del riguroso rito de lavamiento de manos, lavamiento de utensilios para la comida, lavamiento de los platos, lavamiento de los vasos y tantas otras cosas más. Todo esto era parte de lo que estaba en un documento que se conocía como la Mishnah. La Mishnah recogía por escrito tradiciones orales que se originaron antiguamente cuando Israel estaba en cautividad en Babilonia y fueron pasándose de generación a generación hasta que finalmente por el siglo II antes de Cristo se lo puso por escrito y eso se conocía como la Mishnah. Ahí en la Mishnah se especificaba con mucho detalle este rito del lavamiento de manos. Y los fariseos y los escribas cuestionaban al Señor Jesús porque los discípulos no estaban ajustándose a este rito de lavamiento. En respuesta, el Señor Jesús les dice simplemente, ustedes son hipócritas. Bien profetizó Isaías acerca de ustedes diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hipócritas es una palabra bastante descriptiva. La palabra griega hypocrites, que literalmente significa actuar detrás de una máscara. Se refiere a un actor, a alguien que está desempeñando un papel, a alguien que presenta una apariencia diferente de lo que en realidad es. Y eso es lo que el Señor Jesús dijo acerca de los fariseos y de los escribas. Eran hipócritas porque manifestaban una apariencia de piedad, pero en el fondo había corrupción, había podredumbre. A manera de ejemplo, el Señor Jesús va a tomar algo que aparecía ahí en la Mishnah, en este documento donde se hablaba de estos ritos transmitidos oralmente, lo que se conocía como las tradiciones de los ancianos. Allí se hablaba de un voto que podían hacer los judíos. A ese voto se le conocía como corbán. Corbán significa dedicado a Dios. ¿En qué consistía este voto? Pues un judío podía ir a los sacerdotes en el templo a hacer este voto corbán. El voto consistía en dedicar a Dios todos los bienes de la persona mientras la persona viva. Y cuando la persona muera, pues esos bienes pasaban a las arcas del templo. Mientras el que hacía el voto estaba vivo, podía disfrutar de todos los bienes. Pues este mandamiento de hombres que aparecía en la Mishnah entraba en conflicto con la palabra de Dios, con el quinto mandamiento del Decálogo, donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Y también con otro mandamiento relacionado con eso, donde dice, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿En qué sentido estaban estas dos cosas en oposición? Pues en la motivación para hacer ese voto de corbán.
Parecía que la persona que hacía el voto era muy generosa ante Dios, pero en realidad lo que sucedía es que estaba escondiendo la codicia que había en la persona, escondiendo el amor por las cosas materiales en la persona, porque la persona no quería usar sus bienes materiales para ayudar a sus padres cuando ellos estén ancianos. Porque el quinto mandamiento, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, también se refiere a que cuando los padres son ancianos, es deber de los hijos el sostenernos económicamente. De modo que si había padres ancianos que necesitaban de ayuda, el hijo tal vez podría decir: siento mucho, no puedo ayudarte, porque todos los bienes que yo tengo los he ofrecido en voto a Dios, en corbán, y por eso no puedo darte nada para ayuda. De esa manera se estaba quebrantando la palabra de Dios para privilegiar esta enseñanza de hombres, esta tradición de los ancianos. El Señor Jesús dijo: eso es hipocresía. Y saben, mis queridos hermanos, eso puede suceder también con nosotros. Esto de aparentar lo que no somos para acercarnos a Dios, tratando de mostrar una imagen de piedad. Esto sucede, por ejemplo, cuando hacemos cosas que son muy legítimas, como ir a las reuniones en la iglesia, como orar, como cantar, como predicar, como hacer obra misionera, pero todo para aparentar que somos personas espirituales, cuando en el fondo hay pecado, pecado que tal vez está muy escondido, a lo mejor ira, tal vez rencor, amargura, a lo mejor dudas, a lo mejor puede ser codicia, tal vez malos pensamientos, pero hacemos cosas para aparentar que todo está bien dentro de nosotros, cuando es todo lo contrario. De esa manera nosotros también estamos cayendo en el mismo error de los fariseos y de los escribas, a quienes el Señor Jesucristo les dijo: ustedes son hipócritas. Tan importante, mis queridos hermanos, que todo lo que hacemos para Dios parta de un corazón limpio delante de Dios. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos para Él. Que el Señor les bendiga.